Buen día a todos. En el presente video se va a desarrollar un cuestionario referente a la tanatología. Es por ello que en el transcurso de estos minutos se van a ir absolviendo una serie de preguntas. La primera pregunta refiere a saber cuáles son las maneras de muerte violenta. Para esta pregunta primero es necesario responder ¿qué es una muerte violenta? Pues una muerte violenta es aquella causada por algún factor que no sea natural o por factores exógenos. Las maneras en las que se produce vienen a ser las siguientes. Puede ser un factor traumático, por ejemplo, un estrangulamiento, un factor físico, como por ejemplo el hecho de que te pueda agarrar la electricidad, un factor químico, como por ejemplo la ingesta de algún tipo de veneno. Asimismo puede ser causada por otros factores patógenos como son un homicidio, un suicidio o un accidente. La segunda pregunta hace mención a cuáles son los signos de la muerte cerebral. Para ello tenemos que tener en claro que la muerte cerebral es la pérdida permanente de la actividad cerebral. Y entre los signos vamos a tener que la persona pierde totalmente la conciencia, no responde a estímulos, como por ejemplo la luz, los sonidos y el dolor, los cuales pues tienen que ser intensos. Asimismo, no tiene una respiración espontánea, y los latidos de su corazón, al igual que la respiración, se dan a través de equipos médicos como por ejemplo un ventilador mecánico. Asimismo, se debe tener una evidencia clara en la cual pues, se constate que existe un daño cerebral severo, el cual no puede ser curado. La pregunta número 3 nos pide que mencionemos un ejemplo de muerte presunta o muerte legal. Ante ello tenemos lo siguiente. Una persona de 85 años sale de su casa y se dirige a la panadería para comprar lo necesario para su desayuno. Sin embargo, han transcurrido 5 años y no se tiene noticia de su paradero. Es por ello que a través de una declaración judicial se alega muerte presunta o muerte legal. La cuarta pregunta nos hace mención a cuáles son los fenómenos cadavéricos tempranos. Ante ello tenemos lo siguiente. Uno de esos factores es la vividez, que son acumulaciones de sangre en sitios declives. Asimismo tenemos la rigidez, que es producida por la coagulación de la miocina. Seguidamente tenemos el enfriamiento, que se inicia en los pies, manos, cara, y la temperatura disminuye 1 grado por hora. Como último factor tenemos la deshidratación y se produce la evaporación pasiva de la humedad corporal. La quinta pregunta nos pide que mencionemos cuáles son las fases de la putrefacción cadavérica. Ante ello vamos a tener 4 fases. Una de estas fases es la fase cromática, la segunda es la fase enfisematosa, la tercera es la fase colicuativa o también llamada reductiva, y la última fase es la de esqueletización. La sexta pregunta nos pide que mencionemos a qué se debe la conservación del cadáver por adiposira o por saponificación. Ante ello tenemos que tener en cuenta que este es un proceso químico que consiste en la transformación de la grasa corporal. Asimismo, los cadáveres están sometidos a la acción de la humedad y a una carencia absoluta de la corriente de aire. Finalmente, pues suelen formarse entre 2 a 3 meses y en estos casos el cadáver suele tener un color o un aspecto de cera amarilla o inclusive parduzca. La pregunta número 7 nos pide mencionar aquellas diferencias entre la necropsia de ley y la necropsia clínica. Ante ello vamos a tener que la necropsia de ley es dada o es pedida por una orden del fiscal, asimismo tiene fines legales y siempre se va a dar de manera completa. Además, también es importante mencionar que el estudio inicia desde cero, es decir, no van a contar con una información previa. En cambio, la necropsia clínica es totalmente diferente, pues se da la autorización mediante la familia, tiene fines científicos y puede ser parcial. Asimismo, en este tipo de necropsia se va a dar una historia clínica con la cual pues, se va a tener una información previa.
La octava pregunta nos pide hallar o mencionar cuáles son los objetivos de la necropsia de ley. Ante ello tenemos lo siguiente. Entre sus objetivos tenemos hallar la causa, la manera y la data de la muerte. Asimismo se habla pues de la identificación del cadáver. La pregunta nos pide mencionar cuáles son los tipos de asfixia. Ante ello vamos a tener tres tipos. Una de ellas es la asfixia patológica, la segunda es la asfixia química y la tercera es la asfixia mecánica. Tenemos la pregunta número 10, la cual nos pide mencionar las diferencias entre el surco en el cuello por ahorcamiento y por estrangulamiento. Ante ello tenemos lo siguiente. El surco en el cuello por ahorcamiento deja una marca en forma de triángulo alrededor del cuello de la víctima y esta pues presenta una dirección ascendente. Asimismo, el surco está por encima del cartílago tiroides y pues muchas veces en la ahorcadura no existen signos de violencia más que los que hayan sido dados por el lazo. Sin embargo, el surco por estrangulamiento es horizontal o descendente, está por debajo del cartílago tiroides y siempre pues presenta signos de violencia. Bueno, con la pregunta número 10 hemos dado por concluido el cuestionario. Espero que haya sido de fácil entendimiento y de su agrado. Muchas gracias.